Hola, yo soy Isber Avellán y esta es una pequeña demostración de las nuevas características que se incluirán en el Object Manager de DB4O. Como antecedentes, podemos citar que actualmente el Object Manager no nos da soporte para visualizar bases de datos que tengan cierta configuración con las cuales fueron creadas. Por ejemplo, podemos citar las bases de datos encriptadas o las bases de datos que se les deshabilitó la codificación Unicode. Por lo tanto, la principal idea es crear una pantalla de configuración para estas características y en especial para el soporte de bases de datos encriptadas, hacerlo de una manera plugable. Es decir, que se puedan agregar los proveedores de encriptación como componentes adicionales. La pequeña prueba consistirá en crear una base de datos encriptada usando el proveedor XT para DB4O y luego vamos a abrir esta base de datos con un prototipo base de la pantalla de configuración cargando el jar del XT como un componente externo. Entonces vamos al proyecto DB4O test y vamos a revisar un poco lo que vamos a hacer. Como podemos ver, lo que vamos a hacer principalmente es crear una base de datos usando el proveedor de encriptación XT, colocando la clave DB4O para encriptar la información y almacenar un grupo de objetos del tipo SimpleObject. Ok, vamos a ejecutar el proyecto. Ok, listo. Hemos creado nuestra base de datos. Tenemos aquí el listado de los objetos que se han almacenado. Ahora, vamos a tratar de abrir esta base de datos que hemos creado con el actual Object Manager. Como vemos, está direccionado hacia el archivo que acabamos de crear ejecutando el proyecto. Y vamos a ver qué sucede al tratar de abrir el archivo. Ok, como vemos, el mensaje que nos da es de formato de archivo incompatible, ya que actualmente el Object Manager no nos da soporte para indicarle si nuestra base de datos está encriptada o no y qué tipo de encriptación está utilizando. Ahora vamos a probar la pequeña pantalla de configuración que se ha hecho para poder proveer al Object Manager todas las características de configuración para que pueda abrir la base de datos con la misma configuración con la que fue creada. Vamos a correr el proyecto. Ok, como podemos ver en esta pequeña pantalla, los parámetros que hemos colocado para el demo han sido habilitar o deshabilitar la codificación Unicode, bloquear el archivo de base de datos y, por último, proveedor de encriptación. Como dijimos, la idea principal es darle el proveedor de encriptación de una manera plugable, es decir, como un componente externo. Entonces lo que vamos a hacer es a cargar el jar del XT, el proveedor de encriptación para DB4O, y vamos luego a tratar de abrir el archivo que hemos creado. Ok, la versión que estamos utilizando por este demo es la versión 6.4 de DB4O, por lo tanto ese va a ser el jar de XT que vamos a cargar para poder abrir la base de datos. Como podemos ver, de manera dinámica, vía reflexión, hemos detectado las clases dentro del jar que son reconocidas como proveedores de encriptación, es decir, que hereden de IOAdapter. Ok, regresando un poco al proyecto de CryptedDBTest, podemos ver que la clave colocada para encriptar la información fue db4o. Entonces vamos a tratar de abrir este archivo con una clave incorrecta y veamos qué sucede. Efectivamente, estamos colocando una clave incorrecta y el mensaje que nos da es formato de archivo incompatible, es decir, no podemos abrir la base de datos. Ok, vamos a intentar ahora con la clave db4o, que fue la clave con la cual creamos el archivo, y veamos qué sucede. Ok, como podemos ver,
Se ha logrado abrir exitosamente el archivo de base de datos y se ha listado los objetos que se encuentran guardados en la base. Como nuestro proyecto de configuración desconoce los tipos de los objetos almacenados, simplemente está invocando el método toString, devolviendo cuál es el tipo de objeto que tenemos almacenado. Integrando este proyecto de configuración con el actual Object Manager, ya se podrá visualizar completamente los objetos como normalmente se lo hace en el Object Manager. Revisemos un poco el código de la configuración. Como podemos ver, lo único que estamos haciendo es abrir un contenedor de base de datos utilizando la configuración que hemos seteado a través de los parámetros de la pantalla de configuración, y hemos listado todos los objetos que se encuentran en la base de datos. Bueno, eso es todo por ahora y esperemos pronto estar dando más noticias de las nuevas características que se incluirán en el Object Manager.